más información al respecto. Vamos a abrir, por favor, nuevamente nuestras Biblias en lo que fue la lectura bíblica, en Deuteronomio capítulo 6. ¿Por qué? Vamos a ver qué de especial tiene este libro de Deuteronomio. Cómo nos asombra la palabra de Dios cuando vamos y escarbamos y nos sumergimos y leemos y volvemos a leer. La crisis que hoy día sufre la mayoría de nuestras iglesias, evangélicas y no evangélicas también, no tan solo de la Alianza Cristiana y Misionera. La crisis que hoy día sufre la mayoría de nuestras iglesias se debe en gran manera al hecho de haber transferido la enseñanza de fe y vida cristiana de su lugar esencial, que es el hogar. El hogar. El hogar, no el templo, es el centro de la enseñanza vital de la fe. La Biblia en su conjunto es bien clara al respecto. El templo sirvió como centro de adoración y de alabanza comunitaria, como pueblo. La fe de la iglesia del primer siglo se desarrolló básicamente en el seno de hogares. Varias y complejas son las razones por las cuales los padres han perdido la oportunidad de colaborar y de ser sujetos clave en la educación de la fe familiar, teniendo en cuenta que la fe abarca la totalidad de la vida, de la vida humana. Fíjense que en la mayoría de los casos los padres se muestran incapaces de guiar a sus hijos por los laberintos de la vida a partir de la fe. Decisiones sobre la fe, sobre la moral, sobre la profesión que han de escoger los niños, los hijos, por citar algunas cosas, se han dejado a cargo de las escuelas, de los colegios, de los medios de comunicación, de los compañeros, vecindario y en menor grado de los centros religiosos o de iglesias. Fíjense que no hay otro libro en la Biblia, que coloque la instrucción de niños y jóvenes en el centro de su mensaje, como lo hace el libro de Deuteronomio. Y encantada les doy los pasajes, por un tema de tiempo no vamos a leerlo, pero hay una infinidad de pasajes donde recalca estas palabras: las enseñarás a tus hijos, aquí, allá, etcétera, etcétera. Por eso es que vamos a concentrarnos entonces en este pasaje, que fue la lectura bíblica también que compartieron nuestros hermanos. Justamente en el pasaje de Deuteronomio capítulo 6 encontramos un triple compromiso pedagógico hacia uno mismo. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, las atarás a tu muñeca como signo, serán en tu frente una señal. Hacia uno mismo, otro compromiso pedagógico, hacia los hijos, se las inculcarás a tus hijos, y esto lo repite en reiteradas ocasiones. Y el tercer compromiso pedagógico, hacia la comunidad, las escribirás en tus portales, lo que estaba fuera, para que esto era visto por el resto de la gente. Es obvio que el compromiso pedagógico se vuelca primordialmente en el hogar, al interior del hogar. Los versículos 7 y 9 del capítulo 6, 7 y 9, colocan al hogar como el ambiente donde estas palabras, cuando dice el texto, estas palabras son objeto de enseñanza y práctica. Y en los versículos 2 al 25 hablan de esa
interacción pedagógica. Cuando el hijo levanta una pregunta al padre y el padre responde narrando los actos portentosos del Señor en el pasado y de sus demandas de hoy para el futuro. Y fíjense que el libro de Deuteronomio es reiterativo en esto de recordar y recordar. ¿Por qué? La importancia de un pasado, la importancia de un hoy en el presente y para un futuro. Porque aún con todo lo que Dios había enseñado a través de los líderes del pueblo, desobedecieron a Dios. Y por eso es que al pueblo le fue mal. Entonces dice, recuerden, para que les vaya bien. Recuerden lo que hice en el pasado, vívanlo en el presente y enséñenlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que lo del pasado no se vuelva a repetir. Hay un esquema, fíjense, en los versículos 4 al 7, que da el énfasis pedagógico. Versículo 4, estamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la recepción de la enseñanza. Escucha las palabras. Versículo 5, es la puesta en práctica de la enseñanza. Amarás al Señor. Y aquí hay un agregado. Al Señor, el único, y eso tiene toda una implicancia que sería toda otra predicación, otra reflexión. Versículo 6, apropiación de la enseñanza, quedarán en tu memoria. Versículo 7, transmisión de la enseñanza, se las inculcarás a tus hijos. Y luego hasta el versículo igual del 7 al 9, repaso de la enseñanza, hablarás de ellas, estando en él, yendo por, las atarás, las escribirás. El pasaje nos ofrece en forma magistral el qué y el cómo, el contenido y el proceso de la enseñanza. En el pasaje encontramos el sujeto, los padres. Los padres. El receptor, los hijos. El contenido, estas palabras. El lugar, el hogar. El tiempo, toda la actividad humana habitual. La forma, la comunicación oral, escrita y práctica. Dos puntos resaltan de todo esto. Contenido y lugar de la enseñanza de la fe, de la vida misma. Ambos elementos son cruciales en el día de hoy. Al tomarlos en serio frente a nuestras prácticas contemporáneas, nuestras perspectivas y proyectos pastorales, se debe dar un viraje de 180 grados, porque la urgencia de cambio se acrecienta al colocar la realidad de la familia cristiana de nuestros tiempos junto a la demanda bíblica, No podemos trazar una marcada línea de diferencia o de distinción entre el estilo de vida, la educación, las prácticas y las prioridades de las familias cristianas y de las no cristianas. Aquella romántica creencia de que los cristianos vivimos lejos del mundanal ruido, hoy se ha hecho trizas, y en realidad eso nunca se ha dado. Al hacer un sencillo inventario de las experiencias formativas en la vida de una familia, se verá que los sujetos de esa formación en su mayor parte están fuera de nuestro control, con propósitos y objetivos alejados de la fe bíblica y muchas veces en contra de ellos. Al compararlos con la calidad y el tiempo dedicados a la enseñanza de la vida cristiana, no podemos esperar más que un impacto paupérrimo, pobre,
de esta última en la vida de individuos y comunidades. Por eso es que Deuteronomio recalca y dice, es el hogar, es la familia, son los padres. Tal como se decía, no es que la iglesia esté ajena a la enseñanza de los niños, pero el lugar primordial, de acuerdo a la palabra, y no tan solo al libro de Deuteronomio, es el hogar. Los padres son los primeros responsables. Dios no le va a pedir cuentas a la iglesia por la educación de los hijos. Le va a pedir cuenta a los padres, a los padres. El hogar. Hay dos realidades, fíjense aquí, en cuanto al hogar como lugar de enseñanzas. Uno es que en nuestra sociedad no puede verse a la familia como un sistema cerrado. Debe vérsela como un sistema abierto a una multitud de influencias externas. Cuando se toma en cuenta el tiempo que los miembros de la familia pasan dentro y fuera del hogar, inmediatamente se hace claro que considerar a la familia como la fuente de todas las influencias significativas es una falacia. El hogar es un espacio donde puede tomar lugar, y hoy día virtualmente, toda gama de las experiencias humanas, toda gama de las experiencias humanas. Los padres harían muy bien en cuidar de la educación de sus hijos, porque en el hogar es donde se proponen las primeras y las más duraderas influencias, para bien o para mal. Todos debemos reconocer que dentro de la familia tiene un lugar, hay una rica variedad de encuentros educacionales, desde el cómo los chicos pelean, desde cómo se manifiesta la violencia o el control de ella, el amor, la delicadeza, la honestidad, el engaño, el sentido de propiedad privada, la participación comunitaria, la manipulación, las decisiones en grupo, los centros de poder, la igualdad. Todo esto puede darse en el seno del hogar, en el seno del hogar. Sin embargo, estas realidades no son excluyentes. Las influencias externas siempre se cuelan a través de los miembros de la familia, no en el vacío, no es que, llegó. Las influencias externas llegan a nuestros hogares, al seno del hogar, a través de nosotros mismos. Si estamos pensando en el contexto de niños, a través de los padres, a través de los adultos. Los valores o antivalores de la vida llegan a los hijos y a los miembros de la familia en general a través de los padres, de manera directa o indirecta. De hecho, la enseñanza más influyente es el de las actitudes, muy poco la de las palabras. Vez tras vez los padres se extrañan del poco impacto de sus palabras y con dolor muchos descubren la razón. Sus palabras contradicen sus actitudes y sus prácticas. Los hijos sufren por esta contradicción que es pedagógica, donde se está enseñando y formando. Por un lado están los mandatos, como una comunicación no verbal, sino que con actitudes y acciones, y por otro lado están los contramandatos, donde sí hay una comunicación verbal de lo que el hijo debe hacer o no hacer, pero como que hay una discordancia, y los niños la captan, por supuesto que sí. Había una madre con la que hemos estado compartiendo, y sufría al ver la vida descarriada de sus hijas adolescentes, una familia cristiana, y me decía, ¿por qué nos hacen esto si nos hemos preocupado por instruirlas en los caminos del Señor? Y era verdad, y es verdad. Como digo, es una familia comprometida con la iglesia, comprometida en su acción, en su quehacer.
Y bueno, conversando un poquito más y con otros miembros de la familia, pudimos ver que la comunicación consciente, digamos, de estos padres era: ve al templo, lee tu Biblia, pero también existía otra comunicación, y venían juntos, pero también había otra comunicación, la relación de los padres, el contacto mismo con las hijas, los valores inculcados en las prácticas no religiosas, llevadas a cabo fuera del ámbito religioso, fuera del ámbito de la iglesia, la disciplina incoherente, un tema de televisión, de lo que veían, etc. Había una incoherencia. Aquí en Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 4 al 9, es una ayuda, un semáforo en rojo tremendo que nos puede y que nos ayuda, y por eso está allí, donde podemos obtener pautas en la búsqueda de una solución. Fíjense que, a semejanza del momento histórico del Deuteronomio, particular de este pasaje, nuestra situación actual nos señala al hogar como el lugar más lógico para la formación de la vida cristiana. Allí las relaciones intergeneracionales son más espontáneas y significativas que en una clase de escuela dominical, por ejemplo. Y los momentos pedagógicos más variados y ricos se dan en el seno del hogar de manera natural. Se tiene la oportunidad de recibir la enseñanza en forma académica, pero a la vez también a través de la experiencia y el ejemplo. Si bien los padres son los sujetos principales de la educación, se abre toda una variada gama de oportunidades y posibilidades también para que otros miembros de la familia también lo sean. Se pasa más tiempo aquí en los centros de instrucción religiosa. En el hogar, la doctrina más académica tiene la oportunidad de convertirse en un desafío y un estilo de vida. Es necesario, si uno ve no tan solo el capítulo 6, o no tan solo estos versículos, sino que todo el capítulo, admitir que todo intento de mantener al templo y al domingo como el lugar y el tiempo para la educación de la vida cristiana no ha traído los resultados exitosos, porque la iglesia es solamente un apoyo. La educación cristiana es responsabilidad de los padres en el hogar prioritariamente. No estoy diciendo que la iglesia no debe contemplar ni hacer, por supuesto que sí. Pero la Biblia nos enseña que es el hogar el lugar prioritario. La educación cristiana clásica se ha manifestado incapaz de ser obediente al mandato bíblico y de dar respuesta a las necesidades actuales. Seminarios, iglesias, maestros y pastores se han convertido en presa fácil del sistema educativo de escuelas y universidades tradicional, donde la información es lo importante. La información es lo importante. ¿Y qué pasa con la formación? Con la formación, que es lo que debe ser nuestro objetivo. El currículo y las clases se han dividido por edades en la escuela dominical. Las actividades semanales generalmente se programan teniendo en mente las diferentes edades y sexos incluso, sociedad de damas, caballeros, jóvenes, de intermedios y niños. Para cosas particulares está bien. En la mayoría de las iglesias el culto dominical principal está diseñado de tal manera que los niños tienen muy poca o nada de participación. Y es la familia, es la familia. Por lo general,
o ante tal estructuración, no es difícil entender entonces por qué los padres manifiestan repetidas veces la dificultad que tienen de llevar lo que se les enseña o lo que están viendo en el seno de iglesia a sus hogares y enseñarlo o practicarlo con sus hijos. La iglesia debe poner un fuerte énfasis entonces en lo que es la familia. Familias evangelizando familias, familias sirviendo a familias. De acuerdo a este pasaje, ¿qué podemos entonces? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la membresía de las iglesias está formada por familias, Puede ser que haya alguna persona que esté sola, que no esté acompañada de su familia por diferentes motivos, pero mayoritariamente la membresía de la iglesia está compuesta por familias y se constituyen también familias. Entonces, en esto hay que poner un fuerte énfasis. Y ya, de alguna manera, también tenemos que recuperar acá, en esto que es la reunión principal. Los niños deben tener algo de participación. No es que la iglesia no tenga un espacio para los niños, hay un espacio, pero aquí Deuteronomio va más allá, tiene que ver con el tema de la formación, no información. Habría que evaluar si se está dando información o hay formación. Con esta estructura se toma entonces, teniendo a la familia en la centralidad, como sujeto y como objeto también pedagógico, es la familia hacia la familia. Por consiguiente, ha de proveerse un tiempo para enseñar y preparar a las familias. Y en eso, como iglesia, podemos hacer y cooperar y entregar herramientas. Asimismo, el currículum ha de planearse teniendo en cuenta a las familias y deben proveerse guías para que los cristianos desarrollen su fe en el hogar. Quizás tendríamos que considerar un curso en la Academia Bíblica. Para las familias, que contemple familia. Está súper bien lo que tenemos, claro que sí, pero quizás deberíamos considerar tema de familia. Viendo así la educación cristiana, la enseñanza de los hijos está en relación directa con los padres. Estos son los padres. Los padres son los copastores más efectivos. Así, solamente así la educación deja de ser una simple aseveración intelectual, información, y llega a ser un desarrollo de vida responsable, con valores inculcables, valores bíblicos, instrumento de disciplina a través de experiencias de amor en la familia. Porque yo me imagino, ¿no es cierto?, que cuando los padres disciplinan, que no es castigar, la disciplina no tiene una connotación negativa, muy por el contrario, es positiva. Te disciplino porque te amo. ¿De dónde obtenemos eso? De la Escritura, ¿no es cierto? Dios no nos deja de amar, nos disciplina, nos sigue amando, porque nos ama es que de igual manera en la familia, de igual manera. Entonces es en la familia donde la disciplina se da a través de las distintas experiencias de amor. Los padres se ven desafiados a ser cristianos maduros. Es una educación de la vida para la vida. Con tal perspectiva se entiende y experimenta con más facilidad el principio pedagógico de aquí, de Deuteronomio 6, del 4 al 9. Estas palabras son objeto de enseñanza en el ámbito total de la vida cotidiana. Es lo que hacía Israel. Los niños no eran llevados para que otros le enseñaran acerca de, era responsabilidad de los padres. Y aún Jesús,
Cuando fue llevado al templo, no fue para ser instruido y enseñado. Eso lo habían hecho sus padres, como toda buena familia judía. La fe deja de ser entonces una parte minúscula en el programa de vida y llega a entenderse como la vida total. Así, ser cristiano deja de ser el resultado, como decía, de una aseveración intelectual, de la afirmación de un credo o de la participación dominical en un lugar establecido, para convertirse en un estilo de vida, una nueva vida que se manifiesta con más genuidad en las horas más seculares y profanas de la vida cotidiana, en el hogar. Ser cristianos es vivir sometidos al Señor y solo a Él las 24 horas del día. Y allí es donde se da el proceso educativo y formativo. Al tener a la familia como la base de la estructura eclesiástica, la programación de actividades y experiencias por edades, sexos y niveles académicos adquiere más significado. Las líneas de relación interpersonales se enriquecen al permitirse tal variedad de experiencias, tanto generacionales como intergeneracionales. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Eso es lo que el pasaje deja bien en claro. Una vida eclesial así nos permite vislumbrar el culto dominical como una celebración familiar, de alabanza, de adoración, de gratitud, de reconocimiento. En él nadie debe sentirse extraño, ni solo, ni sola, porque somos parte de familias, de familias. Aun si hubiese una persona que no está con sus familiares, es parte de esta familia. Familias sirviendo a familias, familias evangelizando a familias, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también. Así también la cena del Señor logra recobrar esta fundamentación bíblica. La cena del Señor comenzó en las familias. En las familias, no sé si se recuerdan, compartí una reflexión bíblica en torno a la cena del Señor. Comienza con las familias y el Señor, en un contexto muy familiar e íntimo con sus discípulos, es que instaura entonces y enseña: hagan esto de aquí en adelante en memoria de mí, y recuerden y evoquen, tal como les decía acá en Deuteronomio, evoquen lo que hice en el pasado y que a consecuencia de la desobediencia es que les fue mal en el futuro. Pero ustedes tienen otra opción, otra alternativa de no cometer los mismos errores. Por eso es que la familia es el centro. Y aquí venimos familias a adorar y a reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas particular y en nuestras familias. Queridos padres, queridos jóvenes, que algunos quedan y que van a ser padres, ustedes son los responsables número 1 de la formación cristiana de sus hijos, de la formación de la fe que se vive las 24 horas del día, en lo cotidiano. Los padres, que el Señor entonces nos ayude como iglesia a ayudar a las familias a cumplir este rol, que es lo que demanda el Señor de la vida y el Señor que formó la familia, Dios, el Dios de la Biblia. Que el Señor nos ayude a cada uno y a cada una para apoyarnos y fortalecernos en esto. Pastor, no sé si...
Gracias. Es así. No podemos quitarnos el bulto. Tenemos que asumirlo. Es responsabilidad. Y lo que enseñamos a los hijos no se los olvidará, aun cuando lleguen a edad adulta. Se van a poner en pie. Vamos a orar, dar gracias al Señor por esta palabra y vamos a bendecir a los niños. No los tenemos acá en este minuto porque ellos están... ¿Ah? Estaban en juegos en el parque y están celebrando. Ellos están celebrando. Nosotros los vamos a bendecir. ¿Ya? Amén. Porque ellos están disfrutando de ese tiempo allá arriba, en el parque. Ellos tenían bastante que celebrar hoy día. Estaban contentos. ¿Ya? Así que vamos a orar. Querido Dios, delante de ti nos inclinamos, Señor. Cuánta razón tiene, oh Señor, tu palabra. Tú encargaste a los padres la formación de los hijos. Y como nos señalaba nuestra pastora en este momento de reflexión, hay una insistencia, Señor, en que no dejemos de lado esta responsabilidad. Porque ello, oh Señor, nos va a traer consecuencias desastrosas. Pero si la asumimos, nosotros vamos a ser bendecidos. Dice tu palabra que el hijo sabio honra a sus padres. Pero si nosotros como padres no les enseñamos de esa sabiduría que viene de ti, ¿cómo van a honrar a sus padres? Sí. En esta hora queremos bendecir a cada niño. Sí, los que están dentro de nuestra iglesia, que forman parte de alguna de las familias que aquí estamos. Sí. Pero también oramos por los niños de nuestra patria. Sí, oramos por aquellos niños que no tienen modelos que imitar, que seguir. Oramos, Señor, por aquellos niños que están siendo fuertemente influenciados por una sociedad, oh Señor, que se ha apartado de ti. Señor, hay tantos valores en los diferentes medios de comunicación y en el devenir diario, Señor. Y nosotros queremos interceder por los niños. Señor, pero especialmente por los que están con nosotros. Que tú los guardes del mal. Que tú los cubras con tu presencia. Y a los padres que están aquí en esta hora, quiero interceder por ellos. Para que ellos asuman la responsabilidad que tú has puesto sobre sus hombros. Gracias por quienes hicimos nuestra tarea. Bien o mal, no lo sabemos. Un día tú evaluarás. Pero también tenemos evaluaciones que nuestros propios hijos pueden hacer de cómo ha sido nuestro proceder. Queremos, Señor, que tú bendigas a estos padres que están aquí. Sí, Señor. Que tú a ellos, oh Señor, les des sabiduría, gracia tuya, y que ellos aparten tiempo para vivir en familia en torno a tu palabra. Amén, sí, Señor. Ella, oh Señor, es el fundamento. Amén. Amén. Un fundamento sólido, estable. Así es, sí, Señor. Como oraba nuestro hermano Carlos delante. Sí, Señor. Señor, ese fundamento sólido y estable es responsabilidad de los padres colocarlo en la vida de los tiernos niños que tú pones para que nosotros los enseñemos y no olvidar de que son herencia tuya.
Tenemos que formarlos para ti, para que mañana haya una iglesia en pie, una iglesia que te honre, que te glorifique a ti. Señor, viene a mi mente esa interrogante que tú hiciste un día. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? De nosotros depende. Así es. De nosotros depende. Y queremos, Señor, que tu bendición descanse sobre cada familia Amén. Sí, de nuestra iglesia. Señor, y que al retirarnos de este lugar, nos vayamos, Señor, con esta palabra en nuestra mente. Y con la que se escuchó en el primer culto también. Señor, la vida de Pedro tiene un antes y tiene un después. Y es el después, oh Señor, el que debe también marcar nuestra vida. Señor, que tu nombre en nuestra familia sea exaltado, sea glorificado. Y tú seas honrado, tanto hoy como mañana. Señor, que mañana, cuando ya no estemos los adultos, los mayores, o Señor, aquellos que son niños, lleguen a la edad adulta, te sigan honrando. Guárdanos, bendícenos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les desafío a leer el libro de Deuteronomio. Léanlo y reléanlo y descubran lo que allí tienen para sus familias.